Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo 33 años? Si Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿por qué no vivió hasta los 50, los 80 o los 100 años? Hay algo que la mayoría de las iglesias nunca te enseñó. Una cuenta regresiva divina escondida en las profecías, un reloj celestial que comenzó a correr la noche en que nació en Belén. Y cuando descubras la verdad, ya no verás su muerte como un final prematuro, sino como el cumplimiento exacto de un plan trazado antes de la fundación del mundo. Hay preguntas que se quedan suspendidas en el aire de los templos, preguntas que nadie formula en voz alta porque parecen irreverentes, casi peligrosas. Pero hoy vamos a hacerla. ¿Por qué Jesús vivió solamente 33 años? Piénsalo bien, 33 años para el Salvador del mundo, 3 años de ministerio público y luego, nada, silencio, cruz, tumba vacía, ascensión. ¿Por qué tan corto? ¿Por qué tan rápido? Si Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, ¿no habría sido más lógico que viviera décadas predicando, sanando, enseñando? Imagina cuántas más multitudes podría haber alimentado, cuántos más paralíticos habrían caminado, cuántos más ciegos habrían visto la luz. Pero no sucedió así. Y aquí está el primer misterio que debes entender. La vida de Jesús no fue interrumpida, fue completada. Cada día, cada milagro, cada palabra pronunciada estaba programada en un calendario divino que comenzó a correr mucho antes de que María lo diera a luz en aquel pesebre de Belén. Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores, algo más estaba ocurriendo detrás del velo invisible. Un reloj celestial comenzó a hacer tic-tac. Cada Pascua que celebraba, cada amanecer que contemplaba, cada paso que daba por los polvorientos caminos de Galilea, lo acercaban a un momento inevitable. No era azar, no era destino ciego, era un horario divino escrito en la eternidad misma. Y ese horario había sido revelado cientos de años antes en una profecía que la mayoría de los cristianos jamás conectan con la vida de Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 9, hay una extraña profecía sobre 70 semanas, no semanas de días, sino semanas de años. Los eruditos bíblicos han estudiado este pasaje durante siglos y han descubierto algo escalofriante. Si comienzas a contar desde el decreto para reconstruir Jerusalén, llegas exactamente al tiempo del ministerio de Jesús. Y más impactante aún, la profecía incluso insinúa cuándo sería cortado el Mesías. Y cuando lo comparas con la edad de Jesús, apunta directamente a los 33 años. Pero antes de sumergirnos en Daniel, necesitas ver el patrón que Dios ya había establecido en movimiento mucho antes de que Cristo viniera. Observa esto con atención. ¿Cuántos grandes líderes en la Biblia comenzaron su llamado a los 30 años? José se convirtió en el segundo al mando del faraón a los 30. David fue ungido rey a los 30. Los sacerdotes en Israel comenzaban su servicio en el templo a los 30. Jesús también comenzó su ministerio público a los 30 años. ¿Coincidencia? Para nada. Pero aquí está el impacto. A diferencia de José y David, cuyas vidas y reinados duraron décadas, el ministerio de Jesús duró solo 3 años. ¿Por qué 3? Esa es la pregunta que abrirá la siguiente puerta de este misterio, porque en la Biblia, el número 3 representa completitud, resurrección, perfección divina. La vida de Jesús fue dividida en 2 segmentos perfectos, 30 años de preparación y 3 años de ministerio público. 30 años en el anonimato, trabajando con sus manos como carpintero, viviendo en obediencia silenciosa. Y luego, de repente, todo cambió. El día que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él como una paloma.
Ese momento marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia su ofrenda. Desde ese día, el Espíritu lo guió durante 3 años y medio, hasta que su misión terminó y el cielo se abrió nuevamente, esta vez para recibirlo de vuelta. Y aquí está el pensamiento asombroso. Cada paso de ese viaje guiado por el Espíritu se movía hacia una sola hora, un solo día, un solo momento en el Gólgota. La pregunta que nadie se atreve a hacer tiene una respuesta, pero no es una respuesta simple. Es una revelación que conecta profecías antiguas, ciclos judíos, números sagrados y el plan de redención más perfecto jamás trazado. Y cuando la entiendas completamente, ya no verás su muerte como prematura. La verás como el cumplimiento exacto del reloj de Dios. La noche en que Jesús nació, el mundo visible experimentó un milagro. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero en el mundo invisible, algo más profundo estaba sucediendo. Un cronómetro celestial comenzó su cuenta regresiva, desde el primer aliento que tomó en aquel establo hasta el último suspiro en la cruz. Cada segundo estaba contado. Cada amanecer, cada Pascua, cada milagro realizado eran parte de un calendario divino tan preciso que ni un solo día podía ser añadido o quitado. Los sabios del Oriente siguieron una estrella, pero los registros astronómicos sugieren que hubo otra alineación inusual 33 años después, el mismo año de su crucifixión. ¿Estaba el universo mismo contando hacia ese momento? Si es así, ¿qué nos dice eso sobre la precisión del plan de Dios? El cielo y la tierra, las estrellas y las profecías, todo estaba sincronizado para un solo instante en la historia humana. El momento en que el Cordero de Dios sería ofrecido. Desde el momento en que nació, Satanás intentó detenerlo. Herodes intentó matarlo cuando era un bebé. La gente de Nazaret intentó arrojarlo por un precipicio. Tormentas amenazaron con ahogarlo en el mar. Pero aquí está la verdad escalofriante. Jesús no podía ser asesinado antes del tiempo señalado. Cada ataque falló hasta que el reloj llegó a 0. ¿Y cuándo fue 0? No a los 31, no a los 35, sino exactamente a los 33 años. En la cultura judía, la edad de 33 años era considerada el apogeo de la fuerza y vitalidad de un hombre. Jesús no fue a la cruz como un anciano o un enfermo. Fue en pleno poder, mental, física y espiritualmente. Y aquí hay algo que podría hacerte reflexionar profundamente. En el diseño de Dios para el sacrificio, la ofrenda debía ser sin mancha, en su mejor momento. Eso es exactamente lo que Jesús era a los 33 años. Jesús murió durante la Pascua, el mismo tiempo en que los corderos sin mancha eran sacrificados en el templo. La edad de un cordero sacrificial tenía que ser exactamente correcta, ni demasiado joven ni demasiado viejo. Esto significa que su muerte no se trataba solo del día, también se trataba de su edad. La precisión de Dios no deja nada al azar. Cada detalle, cada número, cada símbolo apuntaba hacia el momento perfecto. Y luego está la profecía de Daniel. En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, el ángel Gabriel le revela una visión de 70 semanas determinadas sobre su pueblo. Estas 70 semanas son semanas de años, 490 años en total, y dentro de esa profecía hay una declaración que corta el aliento. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9:26. Esta profecía señala directamente al tiempo del ministerio de Cristo y su muerte expiatoria. Cuando calculas las fechas desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el momento en que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino, las cuentas coinciden con una precisión asombrosa. Los estudiosos bíblicos han trazado estas fechas y han encontrado que el cumplimiento ocurrió exactamente cuando Jesús tenía 33 años. No fue una estimación, fue una cita divina. El reloj que comenzó en Belén no era un temporizador humano sujeto a cambios o imprevistos. Era el reloj de Dios, inmutable, perfecto, inexorable. Y cada evento en la vida de Jesús, desde su primer milagro en las bodas de Caná hasta su última cena con los discípulos en el aposento alto, estaba sincronizado con ese reloj.
Nada fue improvisado, nada fue adelantado, nada fue retrasado. Todo sucedió exactamente cuando debía suceder. Y aquí está la verdad que debes absorber. Si Dios planeó la vida de Jesús hasta el año exacto, ¿no crees que también ha señalado los días de tu vida? El Salmo 139, versículo 16 dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso significa que tu línea de tiempo no es aleatoria. La pregunta es: ¿estás viviendo según el horario de Dios o estás a la deriva? El reloj de Belén nos enseña algo profundo. Dios no mide una vida por su longitud, sino por su obediencia a su tiempo perfecto. Hay un patrón escondido en las Escrituras que pocos notan, pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Es el patrón de los 30 años. Una y otra vez, Dios escogió esta edad específica para marcar el inicio de un llamado sagrado, el comienzo de una misión divina. No fue casualidad que Jesús comenzara su ministerio público a los 30 años. Fue el cumplimiento de un diseño celestial que había sido establecido desde los tiempos antiguos. José, el soñador, el hijo favorito de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en la prisión de Egipto, acusado injustamente, olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Pero cuando Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José fue sacado de la mazmorra. ¿Y cuántos años tenía cuando fue elevado al puesto de segundo al mando de todo Egipto? 30 años. Génesis capítulo 41, versículo 46 dice: José tenía 30 años cuando comenzó a servir delante de Faraón, rey de Egipto. David, el pastor de ovejas, el ungido por Samuel, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como un fugitivo en su propia tierra. Pero cuando finalmente llegó su momento, cuando fue coronado rey sobre todo Israel, ¿cuántos años tenía? 30 años. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 4 declara: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y los sacerdotes de Israel, aquellos consagrados para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, no podían comenzar su ministerio sagrado hasta cumplir 30 años. Números capítulo 4 establece claramente que los levitas comenzaban su servicio a los 30 y podían continuar hasta los 50 años. Esta no era una regla arbitraria, era una ordenanza divina que señalaba algo más profundo: la madurez espiritual, la preparación completa, el momento perfecto para comenzar una misión santa. Jesús cumplió este patrón perfectamente. Durante 30 años vivió en relativo anonimato. Trabajó con sus manos como carpintero, obedeció a sus padres terrenales, estudió las Escrituras, observó las fiestas, vivió una vida de preparación silenciosa, y entonces, cuando llegó a los 30 años, todo cambió. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él, y la voz del Padre resonó desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Pero aquí está la diferencia crucial. A diferencia de José, cuya administración duró décadas, y a diferencia de David, cuyo reinado se extendió por 40 años, el ministerio público de Jesús duró solamente 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dio a su Hijo más tiempo? ¿Por qué no 20 años como los sacerdotes? ¿Por qué no 50 años para tocar más vidas, sanar más enfermos, enseñar más verdades? La respuesta está en el propósito. José fue llamado para salvar a una nación del hambre física. David fue llamado para establecer un reino terrenal. Los sacerdotes fueron llamados para ofrecer sacrificios repetidos año tras año. Pero Jesús fue llamado para algo completamente diferente. Él no vino a establecer un reino temporal. Vino a ofrecer un sacrificio eterno, único, perfecto, que nunca necesitaría ser repetido. En la ley judía hay una instrucción curiosa en Levítico capítulo 19. Cuando plantas un árbol frutal, durante los primeros 3 años no puedes comer de su fruto. En el 4.º año, todo el fruto es santo y pertenece completamente al Señor. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años,
y en su 4º año de servicio activo se ofreció a sí mismo, el fruto de su vida, completamente al Padre. Esta ley no era solo sobre agricultura, era una profecía del Mesías escondida durante más de 1000 años. El patrón de los 30 años nos enseña que Dios prepara a sus escogidos en el anonimato antes de lanzarlos a la luz pública. José fue preparado en la prisión, David fue preparado en el desierto, Jesús fue preparado en Nazaret, pero una vez que el tiempo se cumple, la misión comienza, y en el caso de Jesús, esa misión tenía un límite de tiempo muy específico, 3 años y medio, no más, no menos. ¿Por qué 3 años y medio? Porque la profecía de Daniel lo requería. Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de que el Mesías confirmaría un pacto por 1 semana, y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Una semana profética son 7 años. La mitad de una semana son 3 años y medio. Jesús cumplió esta profecía al pie de la letra. Su ministerio público duró exactamente 3 años y medio, y luego, en la mitad de esa semana profética, se ofreció a sí mismo como el sacrificio final que terminaría con todos los sacrificios. El patrón estaba ahí todo el tiempo. Dios lo había tejido a través de las Escrituras como un código que apuntaba a su Hijo. Y cuando Jesús apareció a los 30 años, aquellos con ojos para ver reconocieron la firma divina. 3 años, 1095 días aproximadamente. Eso fue todo el tiempo que Jesús tuvo para cambiar el mundo. Desde el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él en el Jordán hasta el momento en que clamó «Consumado es» en la cruz del Gólgota, su ministerio público fue una cuenta regresiva urgente, intensa, imparable. No hubo un solo día desperdiciado. No hubo una sola palabra superflua. Todo estaba medido, pesado, cronometrado con precisión divina. Si mapeas los milagros y enseñanzas de Jesús en una línea de tiempo, verás algo fascinante, una intensidad creciente. Al principio, los milagros eran discretos, las sanaciones privadas, las multitudes pequeñas, pero con el tiempo el volumen aumentó. Alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 peces, luego alimentó a 4.000, caminó sobre el agua, calmó tormentas, resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba. Era como si el volumen siguiera subiendo hasta que no pudiera subir más. Y entonces vino la cruz. Esta aceleración no fue accidental, era intencional. Cada milagro, cada parábola, cada confrontación con los fariseos era parte de un plan de 3 años meticulosamente diseñado. Nada fue dejado al azar, nada fue improvisado. Jesús sabía exactamente cuánto tiempo tenía y vivió cada momento con esa conciencia ardiente. En el Evangelio de Juan, repetidamente encontramos frases como «Aún no había llegado mi hora», Juan 2:4, 7:30, 8:20. Jesús era consciente del reloj, sabía que su tiempo era limitado, y vivió con una urgencia santa que raramente vemos. Pero ¿por qué solo 3 años? ¿Por qué no 4 o 5? La respuesta está en la profecía de Daniel que mencionamos antes. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que el Mesías confirmaría un pacto por 1 semana, y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En lenguaje profético, 1 semana representa 7 años. La mitad de esa semana son 3 años y medio. Jesús tenía que cumplir esta profecía exactamente. Si hubiera ministrado durante 4 años o 5, la profecía habría fallado, y él podría haber sido descartado como un impostor. Así que desde el día de su bautismo, el cronómetro comenzó a correr. 3 años y medio para revelar al Padre, 3 años y medio para entrenar a los discípulos, 3 años y medio para confrontar las estructuras religiosas corruptas, 3 años y medio para demostrar su autoridad sobre la enfermedad, los demonios, la naturaleza y la muerte misma, y luego, exactamente a mitad de la semana profética, ofreció su vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 32, Jesús dice algo intrigante: «Id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». Él sabía que su tiempo era corto, sabía que cada día contaba,
y sabía que al tercer día, simbólicamente, su misión sería completada. Esta conciencia del tiempo le dio a su ministerio una urgencia profética que todavía resuena 2000 años después. Observa también cómo Jesús usó su tiempo. No pasó años construyendo una organización, no escribió libros, no estableció una institución religiosa. En cambio, invirtió profundamente en 12 hombres. Los llevó consigo a todas partes, los enseñó en privado, los corrigió cuando fallaban, los preparó para continuar la misión después de su partida, porque Jesús sabía que su tiempo era limitado, pero la misión no lo era. La misión continuaría a través de ellos, y a través de cada generación de creyentes que vendría después. Y aquí está la revelación poderosa. La brevedad de su ministerio fue parte del plan. Si Jesús hubiera permanecido durante décadas, los discípulos se habrían vuelto dependientes de su presencia física. Habrían esperado que Él resolviera cada problema, respondiera cada pregunta, sanara cada enfermedad. Pero al partir después de solo 3 años, los forzó a depender del Espíritu Santo, los obligó a madurar, los empujó a convertirse en líderes por derecho propio. En el aposento alto, la noche antes de su crucifixión, Jesús dijo algo que debió haber sido chocante para los discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy se lo enviaré. Juan 16:7. ¿Mejor que Él se fuera? ¿Cómo podría ser mejor perderlo? Pero Jesús entendía lo que ellos aún no podían comprender. Su partida en ese momento preciso desencadenaría la venida del Espíritu Santo, quien no solo caminaría junto a ellos, sino que viviría dentro de ellos para siempre. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. La cuenta regresiva de 3 años no fue una limitación, fue el diseño perfecto. Suficiente tiempo para establecer las bases, suficiente tiempo para demostrar su autoridad, suficiente tiempo para entrenar a los testigos, pero no tanto tiempo que su partida fuera fácil de aceptar. La brevedad creó la urgencia creó el impacto, y el impacto todavía sacude al mundo hoy. Si Jesús logró en 3 años lo que ningún ser humano ha logrado en 1000, ¿qué nos dice eso sobre cómo debemos usar nuestro tiempo? ¿Estás viviendo con urgencia santa o estás asumiendo que siempre habrá un mañana? Hay algo profundamente simbólico en la edad de 33 años. No era demasiado joven para ser tomado en serio. No era demasiado viejo para ser considerado débil. Era la cúspide de la vida humana, fuerza física en su apogeo, claridad mental en su máxima expresión, madurez espiritual completamente desarrollada. Jesús no fue a la cruz como un anciano frágil ni como un joven inexperto. Fue en la plenitud de su vigor humano. Y esto no fue casualidad. Fue esencial para el cumplimiento del sacrificio perfecto. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, la ofrenda tenía que ser sin defecto. Levítico capítulo 1, versículo 3 declara: «Si su ofrenda fuere holocausto de ganado, macho sin defecto lo ofrecerá». El cordero pascual debía ser un cordero de 1 año, en su mejor momento, sin mancha, sin defecto. No podía ser un cordero viejo o enfermo. Tenía que ser perfecto. Esta no era solo una regla ceremonial, era una imagen profética del Cordero de Dios que vendría siglos después. Juan el Bautista lo vio y proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29.
Jesús era el cumplimiento de todos los corderos que habían sido sacrificados en Pascua durante 1500 años, y como el Cordero perfecto, tenía que ser ofrecido en el momento perfecto de su vida, no a los 20 años, cuando aún estaba en desarrollo, no a los 50 años, cuando la edad comenzaría a cobrar su precio, sino a los 33, cuando estaba en la plenitud absoluta de su humanidad. Piensa en esto. Jesús fue arrestado después de una noche sin dormir en Getsemaní, donde sudó gotas de sangre por la agonía emocional. Fue golpeado, escupido, azotado con un látigo romano que lo dejó irreconocible. Cargó su propia cruz por las calles de Jerusalén. Fue clavado en esa cruz y colgó allí durante horas bajo el sol abrasador. Y a pesar de todo ese tormento, su mente permaneció clara. Sus palabras fueron coherentes. Perdonó a sus verdugos. Aseguró el paraíso para el ladrón arrepentido. Encomendó a su madre al cuidado de Juan. Y finalmente, con su último aliento, declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Si hubiera sido un hombre mayor o débil, su cuerpo podría haber cedido demasiado pronto. Pero a los 33 años, con la fortaleza de un hombre en su apogeo, soportó todo el peso del juicio divino contra el pecado de la humanidad. No murió por debilidad, murió por elección. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Estas fueron sus propias palabras. La edad de 33 también tiene un significado simbólico profundo en la historia judía. David reinó en Jerusalén durante 33 años. Jerusalén, la ciudad donde Jesús sería crucificado, resucitaría, y desde donde su mensaje saldría a todas las naciones. La conexión entre David y Jesús no es accidental. Jesús era llamado Hijo de David, y su edad al morir reflejaba los años del reinado de David en la ciudad santa. Algunos estudiosos también señalan que José, el hijo de Jacob, alcanzó el apogeo de su poder y sabiduría alrededor de los 33 años. José fue un salvador para su familia y para Egipto durante el hambre. Jesús sería el salvador no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Los paralelos son sorprendentes y apuntan a un diseño intencional de Dios a través de la historia. Pero hay otra dimensión en la edad perfecta de Jesús, la dimensión sacerdotal. Como mencionamos antes, los sacerdotes comenzaban su servicio a los 30 años y podían servir hasta los 50. Sin embargo, Jesús no era simplemente otro sacerdote. Él era el sumo sacerdote final. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: «Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Su sacerdocio no era según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno». Si Jesús hubiera continuado viviendo y ministrando durante 20 años más como los sacerdotes levíticos, habría estado funcionando demasiado tiempo bajo el antiguo sistema. En cambio, su ministerio terminó exactamente en el punto de pivote profético entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Su muerte puso fin a la necesidad de todos los demás sacrificios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento exacto de su muerte, simbolizando que el camino a la presencia de Dios ahora estaba abierto para todos a través de él. La edad perfecta para el sacrificio perfecto no fue elegida arbitrariamente. Fue orquestada divinamente para cumplir cada símbolo, cada profecía, cada requerimiento del sistema sacrificial antiguo. Jesús fue el Cordero sin mancha ofrecido en su mejor momento. Fue el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo. Fue el Rey que entregó su vida voluntariamente. Y todo esto sucedió a los 33 años, porque esa era la edad perfecta en el calendario perfecto de Dios. Los números en la Biblia no son accidentales. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, Dios usa números para comunicar verdades profundas, establecer patrones y revelar misterios. El número 7 representa completitud. El número 12 representa gobierno divino. El número 40 representa prueba y preparación. Y el número 33, ¿qué representa?
Este es uno de los misterios más fascinantes y menos discutidos en la teología bíblica. Comencemos con lo obvio. Jesús vivió 33 años, pero este número aparece en otros lugares significativos de las Escrituras de maneras que no pueden ser ignoradas. David, el antepasado de Jesús y el rey según el corazón de Dios, reinó en Jerusalén durante exactamente 33 años, segundo Samuel 5:5. No en Hebrón, donde reinó primero sobre Judá por 7 años, sino específicamente en Jerusalén, la ciudad donde Jesús sería crucificado. La coincidencia es demasiado perfecta para ser accidental. En el primer capítulo de Génesis, cuando Dios crea el mundo, el nombre Elohim, Dios, aparece 33 veces en el texto hebreo original. Es como si Dios estuviera firmando su obra de creación con este número específico. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el Creador mismo, el Verbo hecho carne, viviría exactamente 33 años en la tierra que Él había creado. La 33ª vez que se menciona el nombre de Noé en las Escrituras es cuando Dios hace un pacto con él después del diluvio. Un pacto de gracia, de preservación, de nueva esperanza para la humanidad. Siglos después, Dios haría otro pacto, esta vez no a través de un arco iris, sino a través de la sangre de su Hijo de 33 años derramada en una cruz. Un nuevo pacto, sellado no con la promesa de no destruir la tierra con agua, sino con la promesa de redimir a la humanidad del pecado y la muerte. Pero el misterio del 33 va más profundo. En numerología bíblica, el número 3 representa la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También representa resurrección, como en al tercer día resucitó. Cuando duplicas el 3 y lo colocas junto a sí mismo, obtienes 33. Es como si este número fuera una firma doble de lo divino. La edad en la que el Hijo de Dios completaría su misión terrenal y resucitaría al tercer día llevaba la marca triple de la divinidad. Algunos estudiosos también han notado que en la gematría hebrea, donde cada letra tiene un valor numérico, ciertas palabras y frases relacionadas con el Mesías y la redención suman 33 o múltiplos de 33. Aunque debemos ser cautelosos al no llevar esto demasiado lejos, no podemos ignorar que Dios a menudo codifica verdades profundas en las estructuras numéricas de su palabra. El Salmo 33 es especialmente significativo. Aunque los números de los salmos fueron añadidos después, no deja de ser fascinante que este salmo en particular trata sobre la soberanía de Dios, su control sobre las naciones y su capacidad para librar del peligro a aquellos que confían en Él. El versículo 18 y 19 dice: «He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre». Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. ¿No es esto exactamente lo que Jesús hizo a los 33 años? Libró nuestras almas de la muerte mediante su propio sacrificio. Hay también una conexión con los ciclos del calendario judío. Los sabios judíos notaron que cada 19 años el calendario lunar y el calendario solar se realinean casi perfectamente. Y curiosamente, 33 años es casi el doble de este ciclo. Jesús nació en un momento específico del tiempo, ministró durante las fiestas judías que seguían el calendario lunar y murió durante la Pascua. Todo estaba alineado con los ciclos celestiales que Dios había establecido desde la creación. Además, en el Nuevo Testamento hay 33 milagros registrados de Jesús en el Evangelio según Juan y en los sinópticos combinados, dependiendo de cómo los cuentes. Desde convertir el agua en vino hasta resucitar a Lázaro, cada milagro fue un testimonio de su divinidad, y el número de estos milagros registrados refleja misteriosamente los años de su vida.
Pero quizás el aspecto más profundo del número 33 es este. Representa la perfecta intersección entre lo divino y lo humano. Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Su edad al morir, 33, está en el punto medio perfecto de una vida humana plena. No demasiado joven para ser sabio, no demasiado viejo para ser fuerte. Es el equilibrio perfecto. Y ese equilibrio perfecto era necesario para que él pudiera ser el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador perfecto vivió la cantidad perfecta de años y murió en el momento perfecto para reconciliar el cielo y la tierra». El misterio del número 33 nos recuerda que nada en la vida de Jesús fue aleatorio. Desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, todo fue orquestado con una precisión divina que todavía nos deja sin aliento cuando lo descubrimos. Dios tejió este número a través de las Escrituras como una firma oculta, esperando ser descubierta por aquellos que buscan con diligencia. Había una cena que cambiaría todo, una mesa puesta en un aposento alto en Jerusalén, pan sin levadura, copa de vino, 12 hombres reunidos alrededor de su maestro. Era la noche de Pascua, pero esta no sería una Pascua ordinaria. Esta sería la última Pascua del antiguo pacto y el nacimiento del nuevo pacto, todo ocurriendo simultáneamente en el mismo momento profético. Y Jesús, a sus 33 años, estaba a punto de cumplir lo que 1500 años de sacrificios habían estado señalando. La primera Pascua ocurrió en Egipto. Las familias israelitas marcaron sus puertas con la sangre de un cordero sin defecto. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero cuando vio la sangre en los dinteles, pasó por alto esas casas. De ahí viene el nombre, Pascua. Éxodo capítulo 12 registra las instrucciones precisas. El cordero debía ser de un año, sin defecto, separado el día 10 del mes y sacrificado el día 14 al atardecer. Durante 1500 años, cada Pascua, miles de corderos eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Su sangre corría por los canales del altar. El olor del incienso se mezclaba con el humo de los sacrificios. Era una imagen repetida año tras año, recordando al pueblo que la muerte había pasado por alto a sus antepasados por la sangre de un cordero. Pero todos esos corderos no podían quitar realmente el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 4 es claro: «Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados». Eran sombras, señales, símbolos apuntando hacia algo mucho mayor que vendría. Y en aquella noche de Pascua, en el año 33 de la vida de Jesús, la realidad finalmente alcanzó a la sombra. Jesús se sentó con sus discípulos y les dijo algo que debió haberlos confundido profundamente en ese momento. «Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer». Lucas 22:15. ¿Por qué ansiaba esta Pascua en particular? Porque sabía que era la última. Sabía que después de esta noche nunca más sería necesario sacrificar un cordero para la Pascua, porque él sería el cordero final. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Luego tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. En ese momento estaba estableciendo una nueva Pascua, no una que miraba hacia atrás al éxodo de Egipto, sino una que miraría hacia adelante a la redención eterna que él estaba a punto de lograr. La precisión del tiempo es asombrosa. Según la ley judía, el cordero pascual debía ser seleccionado e inspeccionado el día 10 de Nisán. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino el día 10 de Nisán, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Durante los siguientes días fue interrogado públicamente por los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas. Trataron de atraparlo en sus palabras, encontrar alguna falta, algún defecto, pero no pudieron. Incluso Pilato, después de examinarlo, declaró 3 veces: «Ningún delito hallo en este hombre».
Lucas 23:4, 14, 22. El cordero fue inspeccionado y encontrado sin mancha, y entonces, en el día 14 de Nisán, exactamente a la hora en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo, Jesús fue crucificado en el Gólgota. No fue coincidencia, fue cumplimiento profético preciso al segundo. Mientras los sacerdotes en el templo degollaban corderos y declaraban «está consumado» sobre cada sacrificio, Jesús clamó desde la cruz «consumado es». Juan 19:30. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el camino a la presencia de Dios ahora estaba abierto. Ya no se necesitaban más sacrificios. El sacrificio final había sido hecho. Juan el apóstol, al escribir su evangelio años después, fue muy deliberado al señalar este cumplimiento. En Juan capítulo 19, versículo 36, después de describir la muerte de Jesús, escribe: «Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo». Esta es una referencia directa a Éxodo capítulo 12, versículo 46, donde se ordenaba que ningún hueso del Cordero Pascual fuera quebrado. Incluso en su muerte, Jesús cumplió cada detalle de la tipología pascual. Aquí está la verdad que debes captar. Si Jesús hubiera vivido más allá de los 33 años, habría celebrado más Pascuas. Pero eso habría sido contradictorio con su propósito. Él era la Pascua. Él era el Cordero. Una vez que se ofreció a sí mismo, no podía haber otra Pascua bajo el antiguo sistema. Su muerte no solo cumplió la Pascua, la completó, la terminó, la llevó a su conclusión definitiva. La Pascua final nos enseña que toda la historia estaba convergiendo hacia un solo momento, un solo hombre, un solo sacrificio. Durante siglos, el pueblo de Dios había estado ensayando este momento sin saberlo, y cuando finalmente llegó, a la edad precisa de 33 años, en la fiesta exacta, a la hora exacta, todo se cumplió. Hay preguntas que los escépticos hacen, preguntas que incluso los creyentes se han preguntado en silencio. ¿No habría sido mejor si Jesús hubiera vivido más tiempo? ¿No podría haber alcanzado a más personas? ¿No habría fortalecido más a la Iglesia si se hubiera quedado otros 10, 20 o 30 años? Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Si Jesús hubiera vivido un solo día más allá de lo que vivió, todo el plan de salvación se habría desmoronado. La razón es profética. Las escrituras del Antiguo Testamento contenían profecías específicas sobre el Mesías que debían cumplirse con una precisión absoluta. No eran sugerencias, no eran aproximaciones, eran citas divinas que no podían ser cambiadas ni siquiera por un día. Y todas esas profecías convergían en un momento específico del tiempo, la Pascua del año 33 de la vida de Jesús. Ya mencionamos la profecía de Daniel de las 70 semanas, pero hay otra capa aún más profunda. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se profetiza que el Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda en la mitad de la semana. Esta no es una descripción casual, es una declaración profética precisa. El ministerio de Jesús tenía que durar 3 años y medio, la mitad de una semana profética de 7 años, y tenía que terminar con su muerte, que pondría fin al sistema sacrificial del templo. Si Jesús hubiera continuado viviendo y ministrando, digamos por 4 años completos, en lugar de 3 y medio, la profecía de Daniel habría fallado. Y si una sola profecía mesiánica fallaba, todo su reclamo de ser el Mesías podría ser legítimamente cuestionado. Los líderes religiosos ya estaban buscando cualquier razón para desacreditarlo. Si hubiera vivido más allá del tiempo profetizado, ellos habrían tenido su argumento. Pero hay más. El sistema de fiestas judías era profético. Cada fiesta apuntaba hacia un aspecto de la obra del Mesías. Pascua, su sacrificio, panes sin levadura, su sepultura sin pecado, primicias, su resurrección como el primero de muchos, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Estas fiestas tenían que cumplirse en secuencia y en el tiempo exacto, y todo dependía de que Jesús muriera en la Pascua del año correcto, a la edad correcta. Si hubiera vivido más tiempo,
el calendario profético habría sido interrumpido. Pentecostés no habría ocurrido 50 días después de su resurrección como estaba profetizado. El nacimiento de la Iglesia habría sido retrasado, y el impulso del Espíritu Santo, que catapultó el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra en una generación, podría no haber ocurrido de la misma manera poderosa. Jesús mismo entendía esto perfectamente. En el Evangelio de Juan, repetidamente hace referencia a mi hora. Cuando su madre le pidió que hiciera algo en las bodas de Caná, él respondió: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Cuando los judíos intentaron arrestarlo, nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 7:30, 8:20. Pero luego, en el aposento alto, justo antes de ser arrestado, oró: Padre, la hora ha llegado. Juan 17:1. Your team is global. Your payment should be too. Pay straight from your existing bank account or debit card. No new wallet, no complicated setup. Verify your business once, and you're set. Paying your global team shouldn't feel like a job. That's Remitly Business. Sign up at remitly.com/small business month. Remitly Incorporated is licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico TM-143, a foreign transmittal agency in Massachusetts and a currency transmitter in Rhode Island. NMLS number 1028236. Jesús vivió con una conciencia aguda del reloj divino. Sabía que no podía morir ni un día antes de lo planeado, pero tampoco podía vivir ni un día después. Su vida estaba encerrada entre dos límites proféticos: el inicio de su ministerio a los 30 años y el fin de su ministerio a los 33. Dentro de esos límites tenía libertad para ministrar, pero los límites mismos eran inamovibles. Y luego está la cuestión del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo algo extraordinario: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy se lo enviaré. Esta no era una opción entre varias posibilidades, era una necesidad teológica. El Espíritu Santo no podía ser derramado sobre toda carne hasta que Jesús completara su obra, ascendiera al Padre y fuera glorificado. Si Jesús se hubiera quedado en la tierra durante 20 años más, los discípulos habrían permanecido dependientes de su presencia física. Nunca habrían madurado en la fe, nunca habrían aprendido a depender del Espíritu, nunca se habrían convertido en los apóstoles valientes que voltearon al mundo de cabeza. Su prolongada presencia física habría impedido su crecimiento espiritual. Además, si Jesús hubiera permanecido en la tierra, habría estado limitado por su cuerpo físico. Solo podía estar en un lugar a la vez. Solo podía hablar con un grupo de personas a la vez. Pero a través del Espíritu Santo, enviado después de su ascensión, Él podría estar presente en todos los creyentes, en todos los lugares al mismo tiempo. Su partida multiplicó su presencia en lugar de terminarla. También considera esto: su muerte prematura, desde una perspectiva humana, creó una urgencia y una convicción en los discípulos que quizás no habrían tenido de otra manera. El impacto de ver a su Maestro crucificado y luego resucitado los marcó de tal manera que estuvieron dispuestos a morir por su testimonio. 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires. Habrían tenido la misma convicción si Jesús hubiera vivido hasta una edad avanzada y hubiera muerto de causas naturales. Probablemente no. La verdad es esta: Jesús no podía vivir un día más porque cada día de su vida estaba contado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Su sacrificio no fue un plan de respaldo, fue el plan desde siempre, y ese plan especificaba el cuándo con la misma precisión que el cómo y el por qué. En una cultura obsesionada con la longevidad, donde medimos el valor de una vida por cuántos años dura, la historia de Jesús nos confronta con una verdad incómoda. La duración de tu vida no determina su importancia. La obediencia sí. El cumplimiento de tu propósito sí. El impacto que dejas sí. Jesús vivió solo 33 años, pero en esos 33 años logró más que cualquier persona que haya vivido 100 años.
Piensa en lo que Jesús no hizo. No escribió un solo libro, no construyó un solo edificio, no estableció un gobierno, no acumuló riquezas, no dejó un imperio terrenal. Sin embargo, 2000 años después, más de 2000 millones de personas lo siguen. Su nombre es el más conocido en la historia humana. Su enseñanza ha transformado civilizaciones enteras. ¿Cómo es posible que una vida tan breve haya tenido un impacto tan masivo y duradero? La respuesta está en la obediencia. Jesús no midió su vida por años, sino por obediencia al Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34 declaró: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Esta fue su obsesión, no vivir mucho tiempo, sino completar la obra que el Padre le había encomendado. Y cuando colgaba en la cruz, momentos antes de exhalar su último aliento, clamó: «Consumado es». Juan 19:30. No dijo: «Ojalá hubiera tenido más tiempo». Dijo: «Está terminado». La obra estaba completa. Hay una lección profunda aquí para cada uno de nosotros. Vivimos en una generación que tiene miedo a la muerte, que hace todo lo posible por extender la vida unos años más, que trata la vejez como el enemigo. Pero la Biblia nos llama a una mentalidad diferente. No se trata de cuánto tiempo vives, sino de cuán bien cumples el propósito para el cual fuiste creado. El Salmo 90, versículo 12, escrito por Moisés, dice: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». No dice: «Enséñanos a prolongar nuestros días», sino a contarlos, a vivirlos con intencionalidad, a usarlos sabiamente, porque al final lo que importa no es cuántos días tuviste, sino qué hiciste con ellos. Jesús vivió con esta sabiduría. Cada día contó, cada conversación tuvo significado, cada milagro fue intencional, cada parábola fue estratégica. No desperdició tiempo en cosas triviales, no se distrajo con la acumulación de posesiones o la búsqueda de comodidad. Vivió con un enfoque láser en su misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y aquí está el poder de una vida breve pero obediente. Inspira a otros. Cuando los discípulos vieron la intensidad con la que Jesús vivió, la urgencia con la que ministró, el enfoque con el que persiguió su propósito, algo se encendió en ellos. Después de su resurrección y ascensión, ellos también vivieron con esa misma urgencia. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58: «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Vivió como si cada día importara, porque había aprendido de Jesús que cada día sí importa. La brevedad de la vida de Jesús también nos enseña sobre el sacrificio. Él no se aferró a la vida terrenal, no negoció con el Padre por más tiempo. En Getsemaní, cuando la angustia de lo que vendría lo abrumó, oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Había una parte humana de él que quería vivir, que no quería enfrentar la cruz. Pero la parte obediente de él, la parte que estaba perfectamente alineada con el plan del Padre, dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Este es el corazón de la verdadera vida cristiana. No se trata de obtener lo que quieres o vivir tanto como puedas. Se trata de alinearte con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad te lleve a lugares difíciles, incluso cuando requiera que renuncies a cosas que valoras, incluso cuando signifique que tu tiempo en la tierra será más corto de lo que esperabas. Hay también una belleza en la brevedad. Como una estrella fugaz que cruza el cielo nocturno, la vida de Jesús fue breve pero deslumbrante. Su ministerio no se prolongó durante décadas hasta el punto en que la gente se acostumbrara a él. En cambio, fue intenso, concentrado, inolvidable, y su muerte en el apogeo de su poder hizo que su resurrección fuera aún más impactante. Si hubiera muerto como un anciano, la gente podría haber dicho: «Bueno, era su tiempo», pero murió joven, fuerte, en la plenitud de la vida, y luego resucitó. Eso sacudió al mundo. La gloria de una vida breve y obediente es que no necesita durar mucho tiempo para importar. Un solo acto de obediencia radical
puede cambiar el curso de la historia. Un solo sacrificio puede traer redención a millones. Una sola vida, vivida completamente para la gloria de Dios, puede brillar más intensamente que 1000 vidas vividas para propósitos egoístas. ¿Cuántos años tienes? 30, 40, 50, más. Sea cual sea tu edad, la pregunta no es ¿cuánto tiempo me queda? La pregunta es ¿estoy cumpliendo el propósito para el cual fui creado? Porque al final, cuando estés ante Dios, Él no te preguntará cuántos años viviste, te preguntará qué hiciste con los años que te dio. Hemos llegado al final de este viaje, pero antes de cerrar, necesitas escuchar esto. Si Dios planeó la vida de Jesús hasta el año exacto, hasta el día exacto, hasta la hora exacta, ¿no crees que también ha planeado tu vida con la misma precisión? Esto no es una idea reconfortante y vaga, es una verdad bíblica sólida que debería cambiar completamente la forma en que vives cada día que te queda. El Salmo 139, versículos 15 y 16 declara: «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Esto significa que antes de que nacieras, Dios ya había escrito todos tus días, no algunos de ellos, todos, cada mañana que despertarás, cada noche en que cerrarás tus ojos, cada momento de alegría, cada valle de sombra, todo estaba ya escrito. Ahora bien, esto no significa que eres un robot sin libre albedrío. Significa que Dios, en su omnisciencia perfecta, conoce todas las decisiones que tomarás y ha tejido incluso tus decisiones libres en su plan soberano. Es un misterio que la mente humana no puede comprender completamente, pero es una verdad que debemos abrazar. Tu vida no es un accidente, no eres producto del azar. Eres una creación intencional, con un propósito específico y un tiempo señalado. Jesús vivió 33 años porque ese era su tiempo señalado. Tú vivirás la cantidad de años que Dios ha determinado para ti, no un día más, no un día menos. Job capítulo 14, versículo 5 dice: «Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará». Hay libertad en aceptar esto. Significa que no tienes que vivir con miedo a la muerte prematura, ni con ansiedad obsesiva por prolongar tu vida. Tu vida está en las manos de Dios, y Él es absolutamente confiable. Pero aquí está la aplicación práctica urgente. Si tus días están contados, ¿cómo deberías vivir? ¿Deberías desperdiciar tiempo en cosas triviales? ¿Deberías posponer la obediencia? ¿Deberías retrasar el cumplimiento de tu llamado? ¿O deberías, como Jesús, vivir con una urgencia santa, sabiendo que cada día es un regalo y cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios? Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 4: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar». At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Él vivió con conciencia de que el tiempo era limitado, y tú también deberías, no en un sentido morboso que te paralice con miedo, sino en un sentido motivador que te impulse a la acción. Piensa en tu vida en este momento. ¿Hay cosas que Dios te ha llamado a hacer, pero las has estado posponiendo? ¿Hay conversaciones que necesitas tener, pero sigues retrasando? ¿Hay perdón que necesitas otorgar? ¿Hay obediencia que has estado evadiendo? La vida de Jesús nos enseña que el mañana no está garantizado. El momento para obedecer es hoy. Aquí está la revelación final que quiero dejarte. La edad en la que Jesús murió no fue tragedia, fue triunfo. No fue una vida cortada demasiado pronto, fue una vida completada perfectamente. Y cuando llegue tu hora, sea que tengas 50, 70 o 90 años, la pregunta no será ¿viví lo suficiente? La pregunta será ¿completé mi carrera?
¿Guardé la fe? ¿Cumplí el propósito para el cual fui creado? El apóstol Pablo, al final de su vida, escribió desde una prisión romana: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». 2 Timoteo 4:7-8. Pablo no estaba preocupado por cuántos años había vivido. Estaba enfocado en haber completado su misión, y esa debería ser tu mentalidad también. La cuenta regresiva de tu vida ya comenzó. Desde el momento en que naciste, el reloj ha estado corriendo. La pregunta no es cuánto tiempo te queda. La pregunta es ¿qué harás con el tiempo que tienes? ¿Lo desperdiciarás en distracciones sin sentido? ¿Lo invertirás en cosas que no durarán más allá de esta vida? ¿O lo usarás para los propósitos eternos de Dios? Jesús no vivió 90 años, pero su impacto durará por toda la eternidad. Hay personas que viven 90 años y no dejan ningún legado significativo, y hay personas que viven 30 años y cambian el mundo. La diferencia no está en la duración, está en la dedicación, en la obediencia, en el enfoque, en la pasión por cumplir la voluntad de Dios. Así que esta es mi invitación final para ti. Deja de medir tu vida por años y comienza a medirla por obediencia. Deja de preocuparte por cuánto tiempo vivirás y comienza a preocuparte por cuán bien estás cumpliendo tu propósito. Deja de temer a la muerte y comienza a temer desperdiciar la vida. La respuesta a por qué Jesús vivió solo 33 años no es una tragedia, es una revelación. Dios no está buscando vidas largas, está buscando vidas obedientes, vidas que, sin importar cuán breves sean, brillen intensamente para su gloria, vidas que cumplan su propósito designado, vidas que digan, al final, consumado es. ¿Dirás eso cuando llegue tu hora? ¿Podrás mirar hacia atrás sin arrepentimientos, sabiendo que viviste plenamente lo que Dios te llamó a ser y hacer? Ese es el desafío, ese es el llamado, esa es la lección que nos deja la vida de 33 años del Salvador del mundo. No vivas para llegar a viejo, vive para terminar bien.